sionismo ha vuelto a recurrir a una de sus viejas cartas bajo la manga. Estamos hablando nada más y nada menos que de la iranofobia. Y esto ha quedado de manifiesto esta misma semana en medio del discurso que brindaba el primer ministro del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Un intento para buscar desviar la atención de su fracaso en la Franja de Gaza ante el accionar de represalia que mantiene el eje de la resistencia en su conjunto. Bienvenidos, llegó el viernes. Esto es Detrás de la Razón. Iranofobia. Última carta del sionismo para intentar encubrir su fracaso en medio del genocidio que comete en la Franja de Gaza. America and Israel today can forge a security alliance in the Middle East to counter the growing Iranian threat. Frases como esta fueron recurrentes en el Congreso. Netanyahu trajo a colación el nombre de Irán en más de 30 oportunidades, en un intento de demonizar al país persa, mostrarlo como una supuesta amenaza para Estados Unidos y el mundo, y así atraer más apoyo militar estadounidense para su infructuosa contienda en Gaza. Incluso aseguró que todas estas personas que piden cárcel para él eran financiadas por la República Islámica. Sin embargo, este es el verdadero sentir del grueso de la población alrededor del mundo que rechaza al unísono el genocidio que el sionismo comete en Gaza. Pero, como era de esperar, el premier sionista aprovechó también la tribuna para atacar a los manifestantes pro-palestinos. Ataques que fueron apoyados por el Congreso. Al término de cada frase de Netanyahu, los políticos le respondían de esta manera. Ovaciones a los crímenes. Así es como ha replicado el presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian. Los crímenes contra personas inocentes y niños indefensos no pueden ser ignorados. Los aplausos no deshacen los pecados del criminal que los cometió. La sangre de los inocentes jamás dejará de perseguir al opresor. Ante las crecientes demandas internacionales para boicotear a Israel en los Juegos Olímpicos París 2024, el régimen de Israel también instrumentalizó el evento deportivo más grande del mundo para fomentar la iranofobia. Hay quienes buscan socavar el carácter festivo de este alegre evento. Actualmente tenemos evaluaciones sobre la amenaza potencial que representan los agentes terroristas iraníes y otras organizaciones terroristas. Es el extracto de una carta enviada por el ministro de Exteriores del sionismo a su par francés, Stéphane Séjourné. Le advierte de un aparente complot respaldado por Irán. La misiva no tardó en ser rechazada por la representación iraní en la ONU. Los actos terroristas no tienen ningún lugar en la lógica de los grupos de la resistencia, ha asegurado la delegación, y ha dejado claro que no se pueden cambiar con mentiras y engaños los puestos del demandante y el acusado. Ahora, para observadores políticos, Netanyahu y su gabinete extremista buscan una farsa en París, similar al atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina en Buenos Aires, Argentina, en 1994, del que Israel acusó sin fundamento al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, apoyado por Irán, para culpar a la República Islámica. ¿Qué está detrás realmente de todo esto? ¿Cuál es el trasfondo de esa visita que ha hecho el primer israelí al Congreso de los Estados Unidos? ¿El trasfondo de ese discurso o rendición de cuentas, tal vez, que hacía ante todos los legisladores, ante los políticos norteamericanos? Y el trasfondo de mantener en el discurso el nombre de la República Islámica de Irán, que se está tejiendo acá tras bastidores. Eso lo analizamos hoy. Bienvenidos esta noche junto a nosotros, los expertos, desde luego, en la materia. Le ve en pantalla
Desde Caracas, en Venezuela, nos acompaña Martín Pulgar. Martín es analista político, analista internacional, es investigador, también articulista y colaborador de diferentes medios internacionales. Desde Madrid, en España, nos acompaña Carlos Paz, también es analista político, es analista internacional, es investigador, también bastante crítico con ese orden mundial unilateral que depende de la hegemonía de los Estados Unidos que ha regido el planeta por los últimos siglos, yo me atrevo a decir, ¿no? Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Buen viernes. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes, un placer estar en este programa. No, por favor, a los dos, gracias por acompañarnos, qué gusto que estén con nosotros. Vamos a cerrar la semana, a ver, con el análisis correspondiente. Martín, aquí ya es inevitable ocultar el fracaso del régimen de Israel en el genocidio que comete con el apoyo completo, total, de Estados Unidos en la Franja de Gaza. No se puede ocultar ya, ¿no? Sí, ya no se puede ocultar el fracaso realmente bueno, primero de la operación militar, todo lo que ha significado esa acción genocida contra el pueblo palestino gazatí. Realmente es impresionante todo lo que ha significado el rechazo mundial, inclusive de personas o sectores que de alguna manera han apoyado a Israel en tiempos anteriores, ahora prácticamente han rechazado, repudian esas acciones militares y esa acción en concreto que hace contra Gaza. Por supuesto, ahí estamos viendo el fracaso de una política de exterminio, pero también el fracaso de una acción que no permite aceptación por parte de cualquier ser humano. La condición de humano es la que está aquí en juego y prácticamente ha sido cuestionada por buena parte de los actores globales e inclusive en el mismo Congreso de los Estados Unidos, actores que han apoyado a Israel han levantado la voz crítica sobre esa visita y sobre esas acciones que ejecuta Israel. Ahora, Carlos, la iranofobia ya es de las últimas armas del sionismo. Y porque, a ver, ya para dónde agarrar, ¿no? Ya no tendría incluso para dónde agarrar. Yo no quiero decir el sionismo incompleto, ¿no? Al menos Benjamin Netanyahu, que es uno de los principales responsables, o al menos la cara visible de toda esta responsabilidad. Sí, esto es así. La iranofobia, que no es una cuestión de hace pocos meses, pocos años, ni inclusive del propio Netanyahu, encaja, esto viene de muy lejos, son unas narrativas por las cuales se nos quiere explicar cómo es Oriente Medio, y dentro de esas narrativas encaja esa iranofobia que nos explica que Irán es poco menos que el causante de todos los males, no solamente de Oriente Próximo, sino de muchas partes del mundo. Hace poco el atentado que sufrió Trump en España, al menos, se intentó explicar como un intento de asesinato por parte que estaba la mano de Irán detrás. Aquí hay un político muy conocido en España, que es Vidal Cuadras, que tuvo un altercado y un intento de asesinato. No tiene ninguna relación con Irán, pero públicamente se dijo que fue Irán el culpable. Es un cajón desastre esa iranofobia para explicar, es el chivo expiatorio en gran medida de Occidente para explicar gran parte de sus males. Dentro de esa iranofobia se habla del gran peligro, incluso nuclear, que supone Irán. Bueno, Irán es un país que no ha atacado a nadie, en 250 años. No podemos decir que sea un gran peligro. El gran pecado de Irán es su rechazo a la naturaleza de la entidad sionista de Israel, su no comulgar con las políticas de Occidente también, ¿no? Sí, efectivamente, y también detrás tampoco hay que olvidar que hay una islamofobia que promueve todas estas narrativas y esta iranofobia. Venga, y ya dice islamofobia. Han seguido, ya voy a ir con usted, ya voy a ir con nuestro analista en Caracas, ya está en línea, sí, me está escuchando. Sí, me está escuchando, Martín Pulgar. Ya voy a ir con usted, Martín. Carlos, han ido aumentando las actividades antisemitas en España, pero esto no puede verse incluso como una estrategia de culpar a personas procedentes de países islámicos, personas procedentes de países musulmanes, tal vez una estrategia para igual vincular todo esto con tal vez tratar de tergiversar realmente todo y echarle la culpa a países musulmanes.
Sí, en grandísima medida sí. Has nombrado una palabra que yo creo que es clave cuando se quiere explicar este fenómeno que sucede en Occidente, que es antisemitismo. Es un auténtico disparate la propia palabra. Los árabes son semitas, por lo tanto, aquel que apoye a la causa palestina y está en contra de Israel no puede ser antisemita, pero aquí se ha llamado incluso antisemita a escritores judíos, como Ilan Pappé, por ejemplo, que están en contra de la Constitución y de la existencia del Estado de Israel. Ser antisemita es ser anti-israelí. Hemos llegado a este alucine semántico, es un auténtico terrorismo semántico y efectivamente lo que oculta todo esto es ese odio al Islam que no se quiere comprender, que no se quiere distinguir las diversas interpretaciones y también esa iranofobia de la que estamos hablando hoy. Martín, Netanyahu recurre a la iranofobia, es como hemos titulado este episodio de Detrás de la Razón. ¿Qué tanto le beneficia a Israel culpar a Irán de querer supuestamente desestabilizar la región de Asia Occidental, cuando además la historia... A ver, no me voy a referir a la existencia, ¿no?, de la humanidad. Vámonos a los últimos 30 años, tal vez. La historia misma yo creo que ha demostrado que Occidente con Estados Unidos a la cabeza es el que ha estado detrás de toda la desestabilización que se ha vivido en esa región de Asia Occidental, ¿o me equivoco? Sí, no, seguro, de alguna manera Occidente, a través de este esfuerzo de dominio global que ha pretendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, utilizando a Israel como una especie de cuña en un espacio geoestratégico de primer orden para ellos, fundamentalmente por el petróleo, pero también por una serie de condiciones antes de la lucha contra la Unión Soviética y ahora por el control de buena parte del territorio en función del petróleo, de la energía y de su decadencia también, que hay que hablar aquí, porque esta islamofobia, iranofobia, rusofobia, venezolanofobia, en fin, una serie de construcción de enemigos en función de ellos sostener esa hegemonía que ya prácticamente se ha visto cuestionada. Entonces, en cada uno de los áreas del mundo crean este tipo de como agentes adversarios, enemigos, para construir aliados en función de sostener su hegemonía. Tú hablabas antes, Alonso invitado, en función de Occidente. Aquí, en caso de Israel, actúa también como una cuña de Occidente, ese Occidente colectivo, como llaman ahora en muchas expresiones, contra algunos actores, en este caso contra Irán, que es un actor de primer orden, en el caso de Asia Occidental, importantísimo, ha demostrado una capacidad de liderazgo, capacidad de ordenar y de ser un ordenador importante de ese territorio, buscador de la paz. Digamos, no es un país que ha planteado agresiones reales, construyendo de narrativas en contra, en función también de cohesionar una sociedad occidental israelí, pero también occidental, de buscar un adversario que permita también unir a unas sociedades profundamente en conflicto y en contradicciones. Y qué casualidad que aquí esos países que se denominan integrantes, o no integrantes, voceros de esa autodenominada comunidad internacional, son los que lideran esta propagación del miedo a otras naciones que han ido surgiendo como... en el liderazgo, ¿no?, de ese nuevo orden mundial, de ese orden multilateral, de esa multipolaridad. Países sobre todo europeos. Así es. La importancia del nuevo orden, de la nueva construcción de estas nuevas realidades que están ahí, especialmente los nuevos actores, los BRICS e Irán dentro de ese escenario de los BRICS también es de alguna forma un adversario significativo. En este caso Israel, Netanyahu va a Estados Unidos a seguir buscando apoyo para seguir implementando las políticas genocidas contra Palestina, pero también contra búsqueda de un enemigo, hasta, ¿por qué no?, quizás hasta un ataque contra Irán, como su gran adversario. ¿Y qué gana? ¿Qué gana, por ejemplo, acá, Carlos? ¿Qué gana el régimen de Israel al buscar, extender la guerra, propagar el conflicto? ¿Gana qué? Mantenerse en el poder, pero ¿para qué? ¿Para salvarse él mismo, tal vez? ¿O para qué? ¿Qué gana con esto? Yo creo que dos cuestiones. Fíjate que mientras la comunidad internacional, que es una fantasmagoría hablar de eso, pero el propio Estados Unidos incluso le está parando los pies, Israel y sobre todo Netanyahu quieren seguir adelante. Primero porque es el gran sueño de Israel, hay que decirlo con estas palabras, es aniquilar al pueblo palestino. Esta es la gran misión que tiene Israel. Luego, más allá, extendería sus fronteras y llevaría a cabo su política sionista. Pero a corto plazo
la finalidad de Netanyahu de este proceder es ganar tiempo indudablemente. Netanyahu es un cadáver político, Netanyahu tiene varias causas abiertas, todo el mundo sabe que mientras dure la guerra Netanyahu va a estar en el poder, pero en el momento en que la agresión sionista a Palestina parase, Netanyahu dejaría el poder y tendría que responder frente a un tribunal. Esta sería la explicación primera por la cual Netanyahu quiere extender y alargar el conflicto todo lo que sea posible. Claro, que estamos hablando realmente de dos agentes, ¿no? Que si bien corresponden a un solo fin, a un solo objetivo, que es acabar con la resistencia de Palestina, o acabar más bien con los palestinos, de ejecutar por completo este genocidio, aquí se abren, si agarramos ya dos vertientes. Por un lado, el objetivo del sionismo, que es obviamente ese, acabar con los palestinos, pero por el otro lado el objetivo de Netanyahu, que es un representante además de este movimiento sionista, que es salvarse entonces a sí mismo, pero eso no puede jugarle en contra incluso hasta el mismo sionismo, porque alargar más el conflicto, ¿no le generaría desgaste? El sionismo ha optado hace mucho por una huida hacia adelante. Le da igual absolutamente la opinión pública, que ha cambiado en gran medida en el plano internacional. Países que incluso no eran desfavorables a Israel ya han puesto el grito en el cielo por la actitud criminal que ha mantenido Israel en Gaza. Los propios Estados Unidos, que no van nunca a soltarle la mano a Israel, pero sí les han llamado la atención sobre el proceder. Pero al sionismo le da igual, es una huida hacia adelante, y la propia naturaleza del sionismo conlleva realizar este tipo de acciones, este tipo de crímenes e insisto, el exterminio del pueblo palestino. Claro, que al fin de cuentas es lo que decía el propio sionismo, ¿no?, en su conjunto. Martín, me llama poderosamente la atención lo que me decía de que Israel busca generar un conflicto directo, inicialmente con la República Islámica de Irán y desde luego con otros países que son afines a la República Islámica de Irán, países que hacen parte de ese nuevo orden mundial. Ya estamos hablando de un conflicto Oriente-Occidente en su conjunto, porque si se expande más esto, ¿hasta dónde va a llegar? A ver, tenemos por un lado a un movimiento de resistencia, o a unos movimientos de resistencia regional que están atacando en todos los frentes a Israel, y tenemos entonces a ese Israel que ha ido, a mendigar, ¿no?, armas también, apoyo, plata y el apoyo político a Estados Unidos, pero también ahí está el llamado a Europa a que no le dejen de mojar la mano, a que le sigan ayudando, pero entonces ya interviene por completo el bloque Oriente-Occidente. Sí, bueno, de alguna manera hay unos actores globales, Netanyahu es uno de ellos, que pretende llevar este conflicto a niveles civilizatorios. O sea, se observa claramente los discursos construidos en función de las alianzas, qué dice la islamofobia, que te referías inicialmente, y todo aquel llevar no solamente al adversario de Occidente, el adversario de Israel, sino como un elemento civilizatorio. Siguen levantando las banderas del mundo libre, por ejemplo, una discusión de que el mundo libre versus Irán, o el mundo libre versus los que no están con ellos. Pero el mundo todavía se come ese cuento realmente. Bueno, yo creo que ya muy poco se lo come, pero lo siguen construyendo. Es una narrativa y un ejercicio de propaganda que todavía sigue cabalgando en muchísimas élites de Europa y de ese occidente. Y por supuesto, al final terminan ellos construyendo propaganda que ellos mismos se autocreen, que es el problema de la propaganda, ¿no? Que cuando tú generas un tipo de discurso que al final termina autorreproduciendo y te alejas de la realidad concreta, específica, de poder construir a puentes y alianzas con países que no son realmente tu adversario, y que de alguna manera la realidad económica, la realidad política y social e internacional te permitiría crecer más si haces alianzas, si haces construcción de puentes con esos otros que al final terminas no aceptando. En fin, es una especie de choque de civilizaciones, por desgracia, de esos viejos teóricos imperiales que pretenden en una narrativa construir sin ninguna necesidad y sin ninguna realidad. Aquí no se trata de ningún choque de civilizaciones o la libertad versus la autocracia y esos discursos. Se trata de los Estados Unidos, Occidente, Israel, sostener su hegemonía y sostener en este caso de Netanyahu. Para mí es clave lo que acaban de decir, que es su sostenimiento como político. O sea, es como tú instrumentalizas una guerra para él sostenerse como líder en un país. Realmente es aberrante la acción de utilizar la guerra para una supervivencia política a mediano plazo. Está acalorado el tema, ¿no, Carlos? Bastante acalorado. Venga, a ver, me llama mucho la atención lo que me dice Martín. Hubo una mentira que se reproduce sin ningún argumento, ¿no? Prácticamente. Y
Hay una carta que mandó el canciller de Israel, el canciller del sionismo, a su par francés, alertándole de que existía la posibilidad de que se registrara, bueno, ahorita casualmente están inaugurando los Juegos Olímpicos, de que se registrara un ataque contra los Juegos Olímpicos, bien sea contra los deportistas, contra los asistentes, y culpaba directamente a la República Islámica de Irán. A ver, sin ningún fundamento, sin veracidad, ¿no? Aquí se puede estar repitiendo tal vez un falso argumento como ocurrió en el ataque contra la AMIA. Sí pudiera ser. Y si se me preguntase si creo que va a haber un atentado, yo creo que va a haber un atentado en estos Juegos Olímpicos. Interesaría mucho que lo hubiera, como ha sucedido en varias ocasiones, has comentado el de 1994 en Buenos Aires, u otros tantos que han justificado otros procederes. Yo creo que sí podría servir primeramente para justificar incluso el tensionamiento del área, incluso un ataque a Irán. Y por otro lado, pensemos que en Europa, en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, se tiene una obsesión por implementar medidas coercitivas, medidas enteramente represivas de control a la persona, y con el señuelo del terrorismo podría justificarse la implantación de estas medidas. Así que yo creo que sí, un ataque en estos Juegos Olímpicos que culpase a Irán entraría dentro de esas narrativas, justificarían esa iranofobia de la que estamos hablando. Piénsese, por ejemplo, que estas narrativas en Occidente no solamente tienen implantación, sino que tienen un sentido enteramente infantil, es casi de cómic de Marvel, en donde hay unos buenos, unos malos. Irán, por supuesto, representa el papel de los malos de cómic y es el chivo expiatorio de todos los males de Occidente. Un atentado en los Juegos Olímpicos encajaría perfectamente con todo lo que estamos hablando. Y esto, a ver, encaja a la perfección también con el discurso de Netanyahu hace 2 días en el Congreso de los Estados Unidos. Prácticamente cada minuto y medio mencionaba a Irán, hacía referencia también a la seguridad en peligro de todo Occidente en su conjunto, al riesgo que representaba la expansión tecnológica que ha mantenido la República Islámica de Irán, pese a las sanciones, pese a las medidas coercitivas en contra y todo eso. Entonces, aquí hay algo el trasfondo, ¿no? Realmente tratamos de buscar ese trasfondo. Y por otro lado, Martín, también está, bueno, el fortalecimiento del eje de la resistencia, ya lo hablábamos hace minutos, ha estado trabajando la resistencia en su conjunto en contra de toda esta arremetida que ha tenido el sionismo contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre con énfasis, pero también que ocurre, ¿no? Que se manifiesta desde hace más de 76 años. Todo este accionar del sionismo podría devenir en ataques más punitivos del eje de la resistencia, que de por sí ya han sido sumamente letales para el sionismo. Sí, de alguna manera podría continuarse un ejercicio prácticamente de respuesta ante esta violencia implementada por Israel. Por supuesto, yo soy un amante de la paz, creo realmente en la búsqueda de mecanismos negociados, creo en la necesidad de buscar acuerdos y puentes entre diferentes actores contendientes hasta los más encarnizados conflictos. Debe buscarse mecanismos de paz, pero por supuesto tiene que ser de a dos. Tiene que haber la voluntad política de actores, tanto en los que se enfrentan como aquellos actores internacionales que de alguna manera propicien un marco que regule, que impulse elementos pacíficos y que no escalen elementos que cada vez podrían ser mayores. Tú hablabas de lo que se llama un ataque de falsa bandera. Por supuesto que no me extrañaría que en algún evento internacional esto se impulsara, estos falsos positivos, como a veces decimos en América Latina. No me extrañaría que se busque para seguir profundizando los procesos de odio contra alternativas políticas y alternativas a ese occidente hegemónico que pierde cada vez mayor influencia o pierde decididamente, lentamente, pero sin prisas, pero sin pausa, esa hegemonía global. Entonces esto es una posibilidad de falso positivo, de un ataque de falsa bandera en un evento como las Olimpiadas o un evento como podría ser importante para volver a reconstruir alianzas, volver a reconstruir aliados, unificar a las sociedades europeas y estadounidenses que han estado muy fraccionadas a partir del tema de Israel y este ataque genocida contra Gaza. Porque, a ver, acá convergen muchos tópicos, se celebran además estas Olimpiadas en Europa.
¿no? Ha estado muy criticado el Comité Olímpico Internacional por permitir la participación a Israel. Además, el abanderado de Israel ha sido uno de los mercenarios que estaba combatiendo en la Franja de Gaza en plataformas digitales, ha estado publicando imágenes, colocando en texto fotografías y con la reseña en texto: estos misiles van a ir para objetivos específicos de Hamas, van a hacer volar sus cabezas, palabras más, palabras menos. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero quería hacer este comentario justamente porque quedaría como anillo al dedo para Occidente y también para el régimen de Israel, para tratar de lavar un poco su imagen en medio de este genocidio que comete Israel y Estados Unidos en la Franja de Gaza. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. No, por favor, el placer ha sido mío. Hasta la próxima, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué busca realmente el sionismo? ¿Qué busca Occidente con Estados Unidos a la cabeza? El apoyo, además, que Estados Unidos le ha brindado al régimen de Israel no ha sido en vano, no ha sido gratis. ¿Qué es lo que se teje realmente contra el eje de la resistencia, contra la República Islámica de Irán? Por parte del sionismo, por parte de Estados Unidos, por parte de Occidente en su conjunto. Lo seguiremos analizando. Hasta la próxima, buen fin de semana.